bendición compartir el culto con personas tan creativas y de tanta idiosincrasia, es decir, que lo hacen así, a su manera, ¿verdad? Cada persona que interviene, pues le añade algo de su propia personalidad. Eso es algo bueno, ¿no? Que en Cristo somos únicos, ¿no? Cada uno de nosotros es único y nos gozamos en eso. El sermón de hoy es acerca de un tema prohibido. Es un tema... el sermón de hoy es un tema prohibido, es un tema del que yo tengo prohibido hablar. No es lo mismo que un tabú, ¿verdad? En el que estamos hablando de una cosa que no se debe hablar, pero se parece, es decir, cada palabra que uno diga acerca del amor puede ser usada en su contra, ¿no? Entonces es mejor hablar poco cuando el tema es este tema del amor. Tengo que hacer esta aclaración previa porque entro a este tema con temor y temblor, ¿verdad? Con temor y temblor, porque es uno de los temas prohibidos de la iglesia, el amor. Es un tema del que no se debe de hablar. Es un tema más bien, porque la palabra misma dice que nuestro amor no sea de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el amor que sea sin fingimiento. Y esta es la segunda patrona de la misión de la iglesia, ¿no? La esperanza, la primera, la que vimos el domingo pasado. Ahora estamos en esta, el amor. Y decimos en el Adviento que queremos entrar al taller de Dios para que Dios repare, restaure a su iglesia, no solamente a Ginés, sino a todo su pueblo, y que nos ayude a enfocarnos en las tareas específicas de la misión. La esperanza, debemos ser promotores de esperanza, debemos de ser insistentemente subrayando, recalcando la esperanza. Debemos tener un letrero en la puerta no solo de esta iglesia, sino de todos los templos cristianos que digan: bienvenidos a la esperanza. El que anda en Cristo conoce, se encuentra con la esperanza para su situación de vida personal, familiar o incluso para todo el pueblo mexicano y para todo el mundo, ¿no? En la novela esa de un tal Milton sobre el infierno, ¿verdad? Y entonces dice que a la puerta del infierno hay un letrero que dice: los que pasan por esta puerta abandonen toda esperanza, ¿no? Bueno, en la iglesia debía ser al contrario, ¿no es cierto? Al contrario, los que pasan por esta puerta encuentran la esperanza. Qué tragedia, ¿no? Algo está mal, algo está descompuesto en la iglesia cuando es al revés, ¿no? Cuando le decimos a la gente: si entras a unirte acá, abandona toda esperanza. Como si fuera la imagen esa del infierno de esa novela, ¿no? Qué cosa tan horripilante. Por eso son tan urgentes los domingos del Adviento. Por eso son tan importantes los domingos del Adviento, los temas del Adviento. ¿Cómo andamos como promotores de esperanza? En nuestras conversaciones, en nuestras relaciones familiares, domésticas y también como iglesia. En nuestros programas especialmente, las cosas que hacemos como iglesia, las actividades que tenemos como iglesia. Y la segunda patrona es el amor, ¿no? El amor. Entonces ya he dicho que es un tema escabroso y difícil, del cual sería mejor hablar poco. Y eso ya es como una especie de garantía de que será un tema breve, ¿verdad? Una garantía de que no puedo hablar mucho, y porque cada palabra que yo diga respecto del amor puede ser utilizada en mi contra, entonces hay que hablar poco. Y por eso voy a decir solamente 3 cositas, así muy esquemático, sobre el tema del amor como uno de los rectores de la misión de la iglesia, ¿no? Y uno es la
creatividad para la vida. Ese precioso texto de Isaías 2, en donde se anuncia la venida del Mesías, ¿no? La venida futura, la esperanza de Israel, que allá en un monte, ahí en un monte en Jerusalén, de ahí iba a salir la ley de Dios, y que le iban a escuchar todas las naciones, y todas las naciones vendrían a ese monte, a esa colina, a escuchar la ley de Dios, ¿no? Y que unos a otros las naciones nos diríamos: vamos, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos indicará sus caminos, y vamos a andar a la luz de Dios, vamos a andar en la luz del Señor. Bueno, pues nosotros tenemos la alegría de anunciar que ese monte y esa predicación y esas enseñanzas ya existieron, y ese es el monte de donde surgió la enseñanza del Señor, precisamente en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que se conoce como el sermón de ¿qué? El sermón del monte, ¿verdad? El sermón del monte. Ahí hay que juntar Mateo capítulo 5, 6 y 7 con Isaías 2. El profeta anhela, ¿verdad? Ve en visión que de un monte saldrá la ley, y todas las naciones andarán a la luz de la palabra del Señor, que saldrá de ese monte. Y ese monte es el sermón del monte, donde Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y donde Jesús dijo: si el enemigo viene a ti y te quiere hacer pleito, no le respondas con pleito, respóndele de otra manera, de otra forma creativa. Respóndele de una forma que le haga ver su irracionalidad, que le haga ver su maldad. Te quiere quitar la capa, pues dásela, y dale también el manto. Hazle ver que está mal, pero no por medios violentos, sino por medios creativos. Los recursos que el Señor Jesús utiliza para que le pega una bofetada, que le dé la otra mejilla, y que le dé todo eso que ustedes ya saben y que yo también ya sé, son recursos creativos para hacerle ver al otro la irracionalidad de su posición. Y eso es lo que está aquí en Isaías 2. Dice: por las enseñanzas que saldrán de ese monte, la creatividad humana que es experta en fabricar armas de guerra cada vez más sofisticadas, bombas más mortíferas, ¿verdad? Tanques más rápidos, más resistentes, aviones que lleven bombas que no puedan ser detectadas por radares. Bueno, la creatividad humana se concentra en hacer más y más y más recursos para la guerra. Dice: no, cuando sigan a estas enseñanzas que saldrán del sermón del monte, cuando conozcan la luz de Dios, la verdadera ley de Dios que saldrá de ahí, de Sión, entonces convertirán sus espadas en arados. La espada para cortar una cabeza, el arado para sembrar, para producir alimento. Y dice: sus lanzas que atraviesan al enemigo las van a convertir en hoces para poder cosechar juntos, para poder tener sustento para vivir. Y todo lo que significa las armas para producir muerte, dice: cuando conozcan al Mesías, cuando conozcan al Señor, las convertirán en instrumentos para dar vida. Y ya no se amenazarán unas a otras, ni se adestrarán más para la guerra. Y entonces ahí hay en el amor la definición del amor como creatividad para la vida, ¿no? El amor es primero es utilizar tu creatividad para producir vida. La creatividad no la uses para destruir, sino para construir. Fíjate cómo puedes amar al que precisamente viene a ti odiando. Pero también el amor es un mandamiento concreto. Y
En Lucas capítulo 10, el Señor Jesús encontró a un maestro de la ley, a un doctor en filosofía, a un intelectual, ¿verdad? Un religioso intelectual, que venía preguntándole a Jesús las cuestiones más básicas de su sistema de creencias. Le dicen, dime cuál es el mandamiento más importante. ¿Ya? Y entonces el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué debo hacer para encontrar la vida eterna?, le dice este hombre. Él dice, bueno, como dice la ley, el mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley, ¿no? Toda la ley, toda la Biblia está reducida en unas palabras muy sencillas. Ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo, el otro ser humano, como a ti mismo. Entonces Jesús dijo, bien, contestado, haz esto y vivirás. Muy bien, estás en el camino correcto. Diste la respuesta correcta. Le atinaste, sacaste 100 en el examen. La teoría está nítida, correcta, perfecta. Ahora ponlo en práctica. Haz esto y vivirás. No es suficiente solamente repetir. Yo conozco la ley, yo conozco el principal mandamiento, ama al Señor tu Dios. No es suficiente estar en el plano teórico. No es suficiente decir, sí, yo creo. Hay que ponerle pies a eso. Hay que ponerlo en práctica. Haz esto, le dice Cristo, y vivirás. O sea, la peor tragedia de la iglesia, esto es algo que se debe decir en el Adviento, ¿verdad?, es acercarse a la palabra de Dios y no caer de rodillas ante el Señor. O sea, no caer consumidos por la buena noticia del Evangelio. Ser oidores de la palabra, pero no hacedores. ¿Sí? Conocer la palabra y no enamorarnos de la palabra. Incluso creer en la palabra, pero no obedecerla. El mandamiento concreto de amar es dejar de ser solo oidores y hacernos hacedores. Dejar solamente de conocer la palabra y enamorarnos de ella. Y dejar solamente de creer en la palabra y comenzar a obedecer la palabra. El mandamiento concreto, el Señor Jesús lo ilustró con la parábola del buen samaritano. Y como todas las parábolas, solamente tienen un punto central, ¿no? Por más larga, extensa que sea la parábola, todas las parábolas de Jesús se caracterizan porque comunican solo una idea, ¿no? Un punto central. Entonces, ustedes conocen el relato. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Unos ladrones lo estaban esperando y le quitaron todo lo que traía y lo golpearon, lo dejaron medio muerto ahí junto a la vera del camino. Pasó un sacerdote que lo vio ahí. Estaba tirado un hombre, pero él tenía mucha prisa y pasó de largo. Después pasó un levita, que es más o menos lo mismo, y al verlo igual pasó de largo. Pero luego vino un samaritano, que es decir, era la persona menos esperada que hiciera algo por el hombre que estaba ahí. Porque Jerusalén y Jericó es tierra de judíos, es en el sur del mapa, ahí Jerusalén y Jericó. Y el samaritano venía de otra región, venía del norte. ¿Qué andaba haciendo ahí? Seguramente estaba haciendo algo por necesidad, no por placer. Ningún samaritano iba de turista a Jerusalén, ¿no? Porque ahí no los quería, nadie los veía, nadie les vendía cosas, no les daban un vaso de agua, no les recibían en sus restaurantes, ¿verdad? No podían entrar a la sinagoga, por cierto, ¿verdad? Entonces la existencia de un samaritano en tierra de judíos era llevar siempre una mancha imposible de borrar. Yo soy el otro, soy extraño, soy diferente. Y si me rechazas, no estás haciendo nada malo. Si al mirarme que voy acercándome a ti y
brincas a la otra acera para no cruzarte cerca de mí, es lo que se espera de todos los judíos. Entonces es la persona menos indicada. Y a Jesús se le ocurre ponerlo a él como el ejemplo de amor, es decir, del que hace algo concreto. Y aquí es donde tenemos que subrayar, poner con amarillo en el texto, ¿verdad? Recalcar qué significa amor en la Biblia. Porque en la Biblia amor tiene un significado muy concreto, muy concreto. No es deseo, no es romance, no es sentimientos. El amor es compromiso concreto. Misericordia es la palabra bíblica. En el Antiguo Testamento, en hebreo, era la palabra Gesed, que significa amor comprometido. Es una actitud de vida de obedecer concretamente el mandamiento, de ayudar, de hacer algo. Pues este hombre lo subió a su montura, se conmovió de la tragedia en la que estaba viviendo, se puso en sus zapatos, ¿verdad? Es decir, se puso en su lugar, sintió esa empatía por el otro, ¿verdad? Y entonces lo llevó al mesón, lo cuidó esa noche y le dio al día siguiente al mesonero dinero suficiente para ayudar en los gastos de ese hombre hasta que estuviera bien recuperado. Y dice, y lo que gastes de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. El Señor Jesús realmente hizo una historia exagerada de cómo el samaritano se desbordó en atenciones concretas por el herido. Y luego le preguntó, cuando terminó su historia, le preguntó al doctor en la ley, le dijo, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y entonces el doctor de la ley no dijo, fue el samaritano, porque le dolía pronunciar la palabra samaritano. O sea, no quiso decir las palabras, ¿no? La palabra exacta, el nombre samaritano, no. Entonces solamente dijo, aquel que hizo de misericordia, el que tuvo compasión de él, el que tuvo misericordia de él. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Es decir, haz esto y vivirás. El pueblo de Dios vive cuando ama. Si no ama, no vive. Si no ama, está como enfermo, debilitado, languidece, está muriendo, no tiene fuerzas. Parte de la restauración de Dios y la restauración del pueblo de Dios en el ambiente, es decir, es recordarnos que si queremos tener fuerza espiritual, la única vía es por el amor. La única vía para ser fuertes espiritualmente es cumplir el mandamiento concreto del amor comprometido, la misericordia, el amor. Así pues, es creatividad para la vida, es mandamiento concreto y finalmente, porque debo hablar poco en un texto así, en un sermón así del amor, es destino ineludible. Es destino ineludible. Que el apóstol Pablo se veía a sí mismo al final de la carta a los Efesios como un embajador encadenado, un embajador en cadenas, o sea, no tengo otra opción, tengo que dar testimonio del amor de Cristo, estoy encadenado para hacerlo. Y al final del Salmo 23 hay una imagen muy interesante, ya al final, en el número 6 del Salmo 23, ustedes se lo saben de memoria. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Qué manera tan hermosa terminar el salmo favorito de todos, ¿verdad? El Salmo 23.
Pero fíjense lo que está diciendo, que si andas con Cristo, si andas en los caminos de Dios, amar es tu destino ineludible. Si sigues en el camino de Dios, si sigues el camino de la luz del Señor, si andas en las enseñanzas que salieron del monte, del sermón del monte, ¿verdad? Lo que dijo Jesús desde allá, tu destino ineludible es amar. Ustedes ya han oído cuando yo andaba de novio con la que ahora es mi esposa, la casa de ella y la casa de mis padres estaba separada como más o menos por unos 10-15 cuadras, ¿no? Entonces yo me iba caminando y en algunas ocasiones me seguía mi perro, no lo podía evitar, él encontraba la forma de salirse y como me veía que yo iba caminando, pues él también quería saber a dónde vamos, ¿verdad? Era como aquellos que dicen, bueno, ¿y de ir cuántos iríamos? ¿Y de ir quiénes son? Así era ese perro, ¿verdad? Vamos a caminar, bueno, vamos a caminar. No sé a dónde, pero vamos a caminar, ¿no? Entonces, pero a mí era problemático que me siguiera ese perro porque mi novia también tenía otro perro. Ella también tenía su perro y cuando en una ocasión que se juntaron, los perros, tanto el de ella como el mío, no fueron tan amigables ni tan amorosos como los dueños eran. Nos daba mucho gusto a los dueños encontrarnos y disfrutábamos mucho el tiempo que pasábamos juntos, pero los perros ellos no se llevaban, entonces era un problema. Yo tenía que hacer algo para que no me siguiera ese perro, se llamaba Fidel. Y yo comprendí el versículo 6 del Salmo 23 cuando vi cómo me seguía ese perro, ¿verdad? Un perro insistente que me decía, no, vete a la casa. Y nomás se me quedaba viendo, paraba las orejas, ¿no? Se retiraba un poquito y luego ya yo seguía caminando y ahí yo lo veía que emprendía otra vez el camino para seguirme. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. No podré dejar de amar, aunque quisiera. El amor es mi destino ineludible, porque ando con Cristo. ¿Quién me manda a andar con Cristo? Que ahora no puedo dejar de amar. Porque aunque yo sé que no siempre es para mi bien, el conocer a Cristo me obliga a amar. El caminar con Cristo hace que haya este perro terco que no se aparta de mí. Ciertamente, no es duda, es convicción, es 100% seguro. El que anda con Cristo no puede dejar de amar. Es tu destino de amar. Compartimos con Cristo su destino de amar. Ese es nuestro destino ineludible. El amor es la creatividad para dar vida. Vamos a ser más creativos en este pleito. ¿Ok? Esta otra persona espera que yo le dé un gancho al hígado. No se lo voy a dar. Voy a ser más creativo. Voy a convertir las armas en herramientas de vida. Voy a renunciar a la guerra, a la agresión, y voy también a moverme, a proponer un puente, un camino de diálogo, un camino de entendimiento, una promoción de vida y no de muerte. El mandamiento concreto, el amor es un mandamiento concreto. No es nada más un sentimiento o romanticismo o palabras. No hablamos de palabra ni de lengua, sino que es amor comprometido, misericordia, gesed. Es compromiso concreto de ayudar, ¿verdad? Es acompañar, es dar un pedazo de pan, es enseñar a leer, es abrir la puerta de la casa, es hacer hospitalidad, es compartir la mesa.
es compartir, aunque sea los frijoles sencillos, recién cocidos, así, sin nada más, ¿no? Es decir, es el corazón comprometido concretamente con el pobre que cayó en manos de ladrones. Y es el amor, el destino del pueblo de Dios, ineludible, como un perro terco que te sigue, aunque no quieras. No podrás dejar de amar. Si andas con Cristo, ese es tu destino. Más bien, vale que te reconcilies con ese destino, que lo asumas, y digas, bueno, en esta vida, lo que me toca a mí, por ser seguidor de Cristo, es amar. Entonces, asúmelo. Y en este Adviento, en esta Navidad, en este comienzo del año, comiéndate al Señor. Pídele al Señor, quiero ser un pueblo que ama. Así, utilizando su creatividad para la vida, comprometido concretamente en cumplir el mandamiento, no solo como oidor olvidadizo, sino como hacedor de la palabra, y asumiendo y aceptando que mi destino ineludible es amar. Amén.